Happy International Women's Les Day. damos la bienvenida. Feliz Día Internacional de la Mujer. Vamos a dejar unos minutos para que todo el mundo entre, pero mientras esperan, si ven en la parte de abajo de la pantalla, verán un botón en el que pone interpretación y ahí podrán elegir español o inglés. Por favor, elijan su idioma de preferencia y empezaremos en unos minutos. Hi, everybody, and welcome. I just want to Hola, les damos la bienvenida. Solo quiero volver a saludarles y pedirles, por favor, que miren la parte baja de la pantalla. Verán el botón de interpretación y ahí pueden seleccionar o español o inglés, lo que prefieran. Vamos a empezar en unos minutos mientras el resto del público llega. well, welcome, everyone. I think we'll begin this Les damos wonderful. la bienvenida de nuevo. De nuevo es el Día Internacional de la Mujer. Es un placer que estén aquí. Sabemos que es un día complicado para nosotras, muy lleno de cosas que hacer. De nuevo, les recuerdo que si quieren escuchar la conversación o en inglés o en español, para hacerlo deberán seleccionar el botón de interpretación y seleccionar ahí el idioma. Así vamos a poder entender a todo el mundo y también compartir nuestras apreciaciones. Hola de nuevo, soy Susan Blaustein y soy la fundadora y directora ejecutiva de Women Strong International, que es una organización internacional sin ánimo de lucro que ayuda a otras organizaciones de todo el mundo, les ayuda a crear más capacidad y a compartir sus conocimientos en distintas ciudades y en escenarios globales como este. Tenemos a distintas copartes, varias de ellas están aquí presentes hoy. Pero realmente lo que hacemos es ampliar la seguridad de las mujeres y prevenir la violencia de género, entre otras cosas. Hoy vamos a poder hablar de todo el trabajo que hacemos, toda la colaboración que hacemos con nuestras copartes, también en eventos como hoy. Hoy vamos a hablar del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que sabemos que no siempre son accesibles para las mujeres y las niñas de los países con rentas bajas o medias. El acceso a Internet, entre otros aspectos, también limitan este acceso. Por lo tanto, las plataformas digitales serían una muy buena forma de mejorar la cantidad de información que tienen las niñas y las mujeres a la hora de utilizar estos servicios. Hoy tenemos a panelistas que vienen de organizaciones líderes en estos temas. Cuentan con una serie de servicios que yo creo que se podrían tildar de revolucionario. La pandemia, por supuesto, también ha causado mella en nuestras organizaciones.
La digitalización ha sido cada vez más adoptada y por lo tanto también es importante a la hora de acceder a los servicios. Hoy encontramos a copartes de Filipinas, México y Zambia y nos van a hablar de qué han hecho, cuáles han sido sus innovaciones, cuáles han sido los retos y las oportunidades a las que se han enfrentado. Así que les voy a presentar a nuestra moderadora de hoy, que va después a presentar a nuestras panelistas. Tenemos aquí a Lisel Lifshitz, que es directora ejecutiva de Mujeres Aliadas, una organización que defiende a las mujeres en México. Mujeres Aliadas entrena a parteras para que defiendan los derechos y la salud sexuales y reproductivas de las mujeres. Y la organización afirma que lo hacen mejorando su poder de decisión sobre su cuerpo, su reproducción y su sexualidad. La doctora Lifshitz lleva trabajando años con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. También es miembro del colectivo de mujeres Vulva Sapiens y miembro de la junta del Morelia Center for Buddhist Studies y ahora también está en la junta de mujeres aliadas. Lisel nos va a hablar ahora de nuestras panelistas, pero en principio, Lisel, muchas gracias por venir y a todas bienvenidas. Muchas gracias, Susan. De nuevo, les doy la bienvenida a quienes están aquí. Gracias a las panelistas también. Gracias por unirse a esta sesión de todas las partes del mundo. Nos pueden decir en el chat de dónde vienen, quiénes son. En cuanto a algunos puntos de logística, para las panelistas, por favor, recuerden silenciar el micrófono cuando no estén hablando y para quienes participan, recuerden que estamos grabando esta sesión. También tenemos disponible interpretación al inglés y al español, así que pueden pulsar el icono de interpretación que ven en la parte baja de la pantalla para escucharla. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pueden poner sus preguntas en el chat y se las pasaremos a las panelistas. Para empezar, me gustaría pedirles que cliquen en el enlace de Slido que ven en el chat. Tenemos una pregunta ahí. ¿Cuál es una innovación digital de salud de su país que les entusiasme? Queremos saber qué está ocurriendo en los demás países antes de compartir nosotras. Tienen el enlace en el chat y pueden responder a esta pregunta. ¿Cuál es una gran innovación de salud digital de su país que le entusiasma? Okay. We don't have answers yet. Todavía nadie ha respondido. La pregunta en español es, ¿cuál es una gran innovación de salud digital en tu país que te entusiasma? Okay, while we get some answers here. De acuerdo, mientras recibimos las respuestas, me gustaría empezar a iniciar la palabra con nuestras panelistas. Estamos en un contexto de crisis global. Sabemos que en el sur global tenemos problemas en común, la pobreza, los desastres naturales, la falta de acceso a agua y servicios sanitarios, guerras y conflictos. Por lo tanto, la exacerbación de las desigualdades de género, la negación de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, la violencia y otras injusticias que experimentan las mujeres son algo que permean todas nuestras comunidades. Los países ahora todavía están trabajando con la prevención al COVID-19. Y este es nuestro contexto también como organizaciones feministas. Por lo tanto, tenemos que trabajar con nuestra resiliencia y nuestra creatividad para seguir avanzando en los derechos y la salud sexuales y reproductivos. Vamos a hablar hoy de la tecnología y cómo nos va a ayudar a acceder a estos servicios. Aquí tenemos una respuesta. Usamos los Reels de Instagram para llegar a las personas adolescentes. Perfecto, vamos a hablar de esto precisamente en la experiencia de México.
Esto tiene que ver con la primera intervención. Aquí tenemos otra de Zambia. YouShare es una plataforma muy prometedora en Zambia para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, pero todavía se está probando. Pero aparte de eso, a nivel digital no tenemos demasiadas cosas, más que nada por la falta de acceso. Tenemos un 32% de acceso a plataformas digitales. Exactamente, sí, ese también es un tema en nuestro país. Vamos a hablar de los vídeos cortos, del acceso a Internet en los distintos grupos de edad. Voy a presentar brevemente a Ana, que es nuestra primera panelista. Lo haré en español. Ana es la directora del programa de adolescentes de Mujeres Aliadas, que es socio de Women Strong International. Ana es una educadora menstrual, miembro de la red de acompañantes de la Meseta Purépecha, acompañante también en la lucha de los derechos de las mujeres, en la defensa de su territorio, las mujeres y las niñas. Ana, voy a pedir que te presentes brevemente, que nos cuentes un poco el trabajo de Mujeres Aliadas, por qué te gusta trabajar ahí, y que nos cuentes qué retos enfrentas en comunidades indígenas en México cuando se trata de acceder a plataformas digitales. ¿Cómo han hecho en Mujeres Aliadas para superar esos desafíos? Te paso la palabra. Gracias. Hola a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Ana Magaña. Soy originaria de una comunidad de Michoacán que está cerca del lago de Pátzcuaro. Tengo algunos años ya trabajando en Mujeres Aliadas. ¿Qué hacemos de Mujeres Aliadas? Bueno, Mujeres Aliadas somos una organización que es pro derechos sexuales o que está a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Los difundimos y los defendemos. Somos algunas de las que estamos por acá defensoras de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Acá en Mujeres Aliadas tenemos 4 programas. El primero es una casa de salud en la cual pues está liderada por parteras profesionales que se acompañan de los saberes de las parteras tradicionales. Como ya lo mencionaba Susana al principio, tenemos también una escuela de partería. En esta escuela de partería, pues, formamos a las futuras parteras que nos cambian la forma de nacer de muchos niños y niñas que vengan a este mundo. El tercer programa es el comunitario o de educación comunitaria. En este se trabaja más con mujeres adultas, en el cual también se les dan talleres y pláticas respecto a los derechos sexuales y reproductivos, a la autonomía corporal, y defensa de los derechos de las mujeres. Y el cuarto programa, pues, es en el que yo estoy al frente, el cual es el programa para adolescentes, el cual consiste en llevar talleres y pláticas a niños y niñas de nivel primaria, secundaria, preparatoria, y algunos otros grupos independientes que se puedan formar en las comunidades rurales e indígenas en donde trabajamos. ¿Por qué me gusta o qué me gusta de trabajar en Mujeres Aliadas? Disfruto mucho mi trabajo al poder trabajar con niños, con niñas, adolescentes, mujeres jóvenes también, porque para mí es muy gratificante poder proporcionarles herramientas, apoyo para que puedan acceder a estos servicios de salud sexual y reproductiva, no solamente de calidad, con dignidad, sino de manera gratuita. Disfruto también tejer redes con otras compañeras que trabajan en las comunidades rurales e indígenas. Y me gusta también poder brindar otras posibilidades de vivir y de convivir entre nosotras las mujeres, las niñas y las adolescentes. Bien, ahora sí paso a platicarles un poco de lo que quiero compartir con todas, con todos y con todes, de los desafíos que tenemos acá para los jóvenes en cuanto al acceso a las plataformas digitales.
Una de las principales dificultades que tenemos es el acceso a Internet. No en todos los espacios el lugar en donde estamos, que son comunidades rurales e indígenas, se tiene acceso a Internet. Por supuesto que, bueno, ahora con pandemia hubo una pequeña modificación en cuanto a la forma de aprendizaje. Por lo tanto, en muchos lugares se tuvo que acercar el Internet porque era la única forma en la cual se estaban tomando clases, por ejemplo, en el caso de los estudiantes y estudiantas. Entonces, en muchos lugares se tuvo que instalar el Internet, en algunos lugares de forma gratuita, porque el acceso, la dificultad al acceso al Internet no solamente es el que no llegan hasta allá las redes, sino que no todos tienen la posibilidad económica para poder acceder a este servicio, porque a final de cuentas, una realidad es que es costoso en nuestros espacios el poder llevar el Internet a comunidades mucho más lejanas. Entonces, es una dificultad y sigue siendo una dificultad. Por supuesto que hay adolescentes y niños que pueden tener acceso a estas plataformas, pero sigue siendo una minoría. La mayoría tiene dificultades para acceder a este servicio. Otra de las dificultades que tenemos es el contexto cultural. En las comunidades indígenas tiene una lógica de trabajar bajo usos y costumbres, entonces en los cuales hay lineamientos culturales muy arraigados, en los cuales no se permiten ciertas cosas. Así como en la sociedad en general se crean roles de género y estereotipos, en las comunidades indígenas y rurales también, por lo que están muy ligadas con el contexto cultural. Sí, el género acá, bueno, como en otros espacios, se desarrolla a partir de las pautas culturales. Por lo tanto, a las mujeres se les permite ciertas cosas, a los hombres se les da el acceso, la libertad más amplia que a nosotras las mujeres. Por lo tanto, y este está ligado con el siguiente punto, no hay una atención de los adolescentes o no les llama la atención a los adolescentes tener información sobre sus derechos en general, sea derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres, derechos de las niñas, entre otros. ¿Y por qué no hay este interés? Bueno, porque no podemos, o es muy difícil que nos interesemos en algo de lo cual no sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque es uno de los temas de los cuales no se habla o no se permite hablar en la comunidad. Respecto a este punto, quiero compartirles, por ejemplo, que en una ocasión que estábamos ofreciendo unos talleres en una escuela secundaria, precisamente el taller que yo estaba dando era sobre derechos sexuales y reproductivos. Y sabemos que dentro de los derechos sexuales y reproductivos está el que tenemos la libertad de expresar nuestros sentimientos y que no necesariamente tiene que ser hacia un hombre o una mujer, o hombre-mujer, mujer-hombre, sino que existen ahora, o hay otras posibilidades de relacionarnos. Entonces, cuando yo estaba explicando este derecho a los y las adolescentes, una de las profesoras, por ejemplo, de la institución me dijo, no quiero que sigas impartiendo o que les sigas dando esta información a mis estudiantes, me los voy a llevar. Entonces, para no entrar en conflicto con esta profesora, pues dije, está bien, no se preocupe, yo paro. Sin embargo, les di algunos folletitos que traía los adolescentes y adolescentas y les dije, bueno, si tienen alguna pregunta, yo voy a estar todavía aquí hasta que salgan de clase, en un espacio en el cual la maestra no tenga esta autoridad tan inminente de poder decir, no quiero que reciban esta información. A final de cuentas, estaba violentando sus derechos sexuales y reproductivos, y que bueno, ya después lo hablamos con las direcciones correspondientes o con la persona correspondiente para que le llamara la atención a esta profesora y se diera cuenta que estaba violentando los derechos de los y las adolescentes. ¿Podríamos cambiar a la siguiente diapositiva?
Bien, ante estas situaciones a las cuales nos presentamos y también ante pandemia, porque pues tuvimos 2 años trabajando desde casa, entonces nuestra dinámica de trabajo es comunitaria, es decir, nosotros nos movemos en las comunidades, nos acercamos a las comunidades que requieran de algún taller o plática respecto a estos temas. Entonces, pues con pandemia tuvimos que parar porque no podíamos estarnos moviendo para evitar contagios y demás. Entonces teníamos que buscar una forma diferente de poder acercarnos a nuestra población objetivo, que son los adolescentes, las niñas, niños y mujeres jóvenes. Entonces, se nos ocurrió desarrollar un personaje que pudiera llevar estos temas a través de redes sociales. En este caso, quien ven en la pantalla esta imagen es un personaje que desarrollamos que se llama Purpurina, que es la conciencia feminista de una adolescente de 13, 14 años, la cual está empezando a, a ver las cosas de manera diferente y a cuestionarse muchas otras, ¿no? Entonces, hicimos 2 temporadas de Purpurina, que cada temporada es de 4 capítulos y cada capítulo desarrolla un derecho sexual y reproductivo, pero de una manera diferente. Porque si nosotros buscamos en alguna plataforma digital derechos sexuales y reproductivos o derechos, no siempre encontramos material no solo informativo, sino divertido, o que nos expliquen de manera diferente cómo podemos expresar o cómo podemos defender este derecho sexual y reproductivo que se está violentando, porque es muy común que se violente. Entonces, bueno, realizamos estas 2 temporadas de Purpurina. Cada capítulo está bastante largo porque tratamos de desarrollar el contenido lo mejor posible, que con el tiempo y con la experiencia pues nos fuimos dando cuenta que no era la mejor opción si queríamos tener la atención de los y las adolescentes. Por supuesto que estos videos nos ayudaron mucho y vimos que tuvimos un alto índice de visitas, pero de personas mayores, en este caso de padres de familia y de profesores que se interesaban en el contenido de estos temas, porque ni ellos lo conocían, ¿no? Es como algo muy desconocido, no solamente para el sector de niños, niñas y adolescentes, sino en general para los adultos. Entonces nos dimos cuenta que los padres de familia y los profesores estaban consultando nuestros videos. Dijimos, bueno, no ha sido trabajo en vano. O sea, hemos llegado a muchos padres de familia y profesores, pero seguimos sin llegar a nuestra meta objetivo, que son los adolescentes. Entonces, justamente haciendo una investigación profunda y asesorándome en distintas partes, unas de ellas fueron las chicas de Women Strong, que nos ayudaron a poder encontrar algunas estrategias para llegar más a este sector, y una de las soluciones que encontramos pues fue el realizar shorts o videos cortos para poderlos promocionar en distintas plataformas digitales. Entonces, si tú tienes la atención que tú tienes de un adolescente en estas plataformas es de 1 minuto. Entonces tratamos de realizar estos cortos de 1 minuto en la cual la información fuera entendible, y si tú quieres saber un poco más respecto a este derecho, bueno, ya ahí te invitamos a acudir a nuestra plataforma en donde están todos estos videos. Otras de las cosas que realizamos para poder llegar más al sector de los adolescentes fue el reforzar las redes con líderes comunitarias, principalmente mujeres, pero también a algunos chicos, chiques que no se definen dentro de este sistema binario, ¿no? Sino que pertenecen a la comunidad LGBT y Q y más, que nos ayudaran a poder promocionar o que nos apoyaran para poder promocionar estos videos, pero que además se acompañaran para que ellos también pudieran trabajar
estas plataformas, porque muchas de las líderes comunitarias también utilizan las plataformas digitales como un medio para poder expresar o incluso denunciar situaciones que se presentan al interior de su comunidad, temas de los cuales no se permite hablar y que en redes sociales lo podemos hacer de manera libre. Y ha sido una forma muy exitosa también para estas líderes comunitarias el tener acceso a plataformas para poder evidenciar situaciones y temáticas que en la comunidad no se permiten hablar. Otra también de las soluciones que encontramos para poder tener la atención de los adolescentes fue crear nombres creativos en nuestros contenidos, que nuestros contenidos no fueran tan típicos, es decir, que no fuera el típico, leemos el derecho sexual y reproductivo, y te decimos en qué fundamentos legales se encuentra y demás, porque eso generalmente no es llamativo para ellos. Entonces, intentamos con nombres creativos que nos pudieran ayudar a difundir estos contenidos y que además nos ayudara para que en las plataformas en las cuales tenemos nuestros videos no fueran censurados, porque sabemos que es una realidad que estas plataformas digitales cada vez están reforzando más la seguridad de sus videos y el algoritmo si detecta alguna palabra que ellos o que está en el sistema como no permitida o prohibida, inmediatamente o te baja el video o te lo bloquea de las redes. Entonces, el utilizar estas palabras clave o creativas en los videos ayuda a que no sean censurados tan fácilmente, que le cueste un poquito más al algoritmo poder censurarlos. En este caso, en la imagen tenemos el título que dice ni huele ni duele. Este video está habla, perdón, de la menstruación. En lugar de, sabemos que si ponemos la palabra menstruación en redes sociales, lo va a bajar o lo va a bloquear. Incluso justo con este video en YouTube nos dábamos cuenta que no subían las vistas, ¿no? O sea, decían, no pasaba de cierto número de visitas. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? Es uno de los videos más que más hemos trabajado y que hemos más difundido. Decimos, ¿por qué no suben las vistas? Bueno, después nos dimos cuenta que no lo habían bloqueado porque tenía contenido no apto para el público al cual habíamos nosotros seleccionado que se difundiera, que es con adolescentes. Entonces, bueno, no estamos de acuerdo con estos algoritmos que se ponen en YouTube y que nos censure trabajo que tiene información necesaria y que muchos niños, niñas y adolescentes quieren tener información sobre este tema y bueno, que nos censuren nuestra información que tiene detrás toda una investigación y demás sí, resulta así como de qué injusticia, pero bueno, ahí es en donde entra estas otras posibilidades de poder compartir contenidos con los y las adolescentes. Así como en México se presentan dificultades técnicas de acceso, pero también de nuestro contexto social patriarcal, esto sucede en otros países. Gracias, Ana, por recordarnos la importancia de hablar de forma atractiva y divertida de temas que han sido históricamente tabús, aunque esto pueda resultar incómodo. Aunque sea incómodo, hay que seguirlos hablando una y otra vez. Muchísimas gracias. I will turn to English now and present our next Voy a panel. ir a inglés y voy a presentar a nuestra próxima panelista. Esta es Faith Kioma, es la cofundadora y la directora ejecutiva de Copper Rose y
ella tiene más de 500 voluntarios, es la organización con mayor cantidad de jóvenes que promueve los derechos reproductivos, ayuda al liderazgo juvenil, el empoderamiento económico y los derechos reproductivos y de menstruación. Voy a dar la palabra a Faith y por favor, Faith, puedes darnos el gusto de saber por qué te gusta el trabajo que haces y por qué estás usando la plataforma digital para mejorar los servicios reproductivos y los derechos para las jóvenes y la juventud de tus comunidades. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Lisel, y le doy la bienvenida a todos y agradezco a todos de que estén acá en esta mañana, tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentren y dónde se lo estén uniendo. Voy a iniciar al compartir un poco de Copper Rose Zambia y después voy a empezar a responder las preguntas en cómo estamos lidiando con la tecnología, la plataforma digital, el acceso a los derechos reproductivos y demás. Entonces, Copper Rose es una organización que es la organización liderada por jóvenes con más cantidad de voluntarios en Zambia. Y nosotros hacemos un ambiente que permita a los jóvenes hablar y compartir diferentes aspectos de sus vidas. Y vemos un mundo en donde todo joven tenga la oportunidad y derecho de tener una vida digna y compartir sus sueños. En nuestro webinario, nosotros actualmente estamos en CSW y aunque estamos en esta reunión, lo importante es recordar que esto se trata de innovación, equidad y el obtener la equidad de género y el empoderamiento de todas las mujeres. Entonces, traerlo al proceso de conveniencia, hablamos de cómo podemos ir al aspecto digital y si realmente estamos interesados en asegurarnos de que los derechos estén disponibles para todos los jóvenes y no binarios, asegurarnos de que puedan hacerlo incorporando la tecnología. Pero antes de estar compartiendo cómo es que Copper Rose está mejorando el acceso a los derechos reproductivos y los servicios reproductivos sexuales para los jóvenes, déjenme darles un poco de nuestra historia y estadísticas de cuáles son las poblaciones de los países y también los estados en los cuales hemos logrado acceder a diferentes áreas digitales. Estamos en 19.2 millones de personas, como personas que hemos logrado acceder y la edad común de los zambias son entre 19 y 17. Estamos hablando de 17 años es la edad común de todos los miembros de Zambia. Y esto representa de que en el 49% hay una gran disparidad de jóvenes porque la cantidad de hombres y mujeres que existen no es la misma. Y cuando hablamos de los refugios, dónde se encuentran las zonas, dónde se encuentran estos accesos, tenemos un 45% de la población en áreas urbanas. Es decir, estamos hablando de que hay una población que tiene acceso a educación, servicio de salud, información, o al menos están más cerca de donde se encuentran todas las oportunidades económicas del país, pero 54% se encuentran en las áreas rurales, lo que quiere decir que los hombres quizás no tienen accesos a los servicios de reproductivos, no tienen servicios a educación, no tienen agua limpia. Y es donde vemos los problemas. Y cuando pensamos en estas estadísticas, estamos empezando a pensar en que esta es la forma en cuales están distribuidas todas las poblaciones de las comunidades. ¿Cómo podemos utilizar estas tecnologías en las comunidades y asegurarnos de que exista una equidad e igualdad de acceso para poder asegurarnos de que exista un acceso a todas las personas de tener sus derechos reproductivos? Y aquí es en donde empezamos a ver cuál es la penetración del país. Y si hablamos realmente de la estadística, son realmente un número muy desmotivador, es un 28%. Recuerden que estamos hablando de 19.2 millones y únicamente 28% de esta cantidad de personas tienen acceso a esto. Y de esa población, solamente 14% tiene esa cantidad de acceso. Es por eso que vemos que hay muchas limitantes y estas limitantes no son solamente para Copper Rose, sino de cualquier otra organización de que quiera aumentar el acceso a estas comunidades que quieran obtener estos servicios. Y vemos que se encuentra una gran reducción
posibilidades debidas a que no existe la penetración digital que queremos hacer. Lo que sí hemos logrado hacer es encontrar maneras de solventar estas estadísticas, a pesar de que se ven muy ahora, seguimos saliendo hacia adelante. Y vamos a compartirle algunas de las cosas que estamos haciendo como organización y asociaciones, como con Women Strong y con otros socios que han estado trabajando ya sea local o internacionalmente para asegurarse de que se haya logrado tener servicios reproductivos y derechos para todos los jóvenes. Y nosotros entendimos que como país tenemos un acceso limitado al Internet. Es por eso que aunque no tenemos eso, existen métodos tradicionales como la radio, el compartir la información o recopilación de información se está haciendo todavía con instituciones que nos permitan o nos brinden esas plataformas. Estamos hablando de shows de radios en donde los jóvenes están compartiendo información sobre los derechos reproductivos, dónde pueden acceder servicios relacionados a esto, qué son los derechos que existen en base a esto y cómo pueden ser más responsables y hacer responsables a los gobiernos de que la demanda y las requerencias de que esos servicios existan realmente sean cumplidas. Y específicamente tenemos programas que están hablando del cuidado personal, la prevención del VIH, los derechos y todo lo que encapsula los derechos reproductivos y sexuales. Y esta información que es compartida está siendo hecha por jóvenes y es liderada por jóvenes y compartida por jóvenes. Y logramos hacernos de que podamos asegurarnos de que estas personas puedan recibir esto, pero que puedan entender la radio y la televisión es muy limitante en base a saber cuáles son las audiencias que estamos realmente trabajando, especialmente cuando trabajamos con una audiencia joven. Y para poder entender las estadísticas, nos están diciendo de que saber cuáles son los grupos que nos están escuchando, estamos tratando de hacer de que hayan fiestas en donde o reuniones en donde de una manera fuera de la red puedan escuchar estos programas, se compartan estos pensamientos y que lo que se escuche también crea una discusión para que podamos incorporarlo en las próximas conversaciones junto con expertos, ya sea con personas que estén ya formando parte del programa o simplemente personas que realmente entienden. Pero lo que hacemos es permitir personas que puedan compartir su experiencia y ser parte de esto, ya sea desde un perfil académico o simplemente perfil de su vida personal. Y esto lo estamos haciendo con nuestros espacios para jóvenes. Y la segunda manera que estamos superando la tecnología es usando las redes sociales. Por supuesto que las redes que estamos utilizando son Facebook, Instagram, Twitter, y estamos usando esto para trabajar con los derechos reproductivos. Y estamos también haciendo competiciones en donde vemos a jóvenes que están respondiendo a preguntas importantes en las redes sociales y aquellos que tengan las respuestas correctas se les ofrecen premios y esto lo hacemos para motivar a compartir esta información y que se siga la retención de atención de esto. Y esto lo hacemos porque es una forma de obtener ese acceso y tener esa comunicación con estas comunidades para que nos puedan hacer preguntas y reportar cosas. También reportar los problemas que están experimentando o todo lo que estamos tratando de hacer que todas las otras instituciones puedan acceder a estos servicios directamente. Y finalmente, una cosa más que estamos haciendo para manejar la tecnología es utilizando las plataformas USSD. En Zambia hay una plataforma que se llama YouReport y esta es una plataforma en donde los jóvenes tienen acceso a los derechos reproductivos. Y esto le permite que se hagan preguntas y puedan ser respondidas a temas preguntas y también les ofrecen respuestas de qué se debe estar haciendo y cuáles son los posibles desafíos que existen en los derechos reproductivos. Esto también les trae oportunidades a los jóvenes que tienen acceso a estas plataformas de crear grupos informales de WhatsApp en donde puedan compartir sus experiencias, también puedan compartir cuáles son los servicios que han recibido
y también pueden compartir qué es lo que se puede esperar a la próxima visita que haya al hospital y similares. Pero por supuesto, hay muchos otros formas que pueden compartirse, pero una de las cosas que hemos realmente tenido más acceso es esto, porque lo que estamos viendo es que hay muchos métodos que tenemos que estar considerando para poder obteniendo esta atención de los adultos, ya que el acceso a Internet te va a dar dificultades económicas. Es por eso que nosotros ofrecemos ofertas o equipos que podemos ofrecerles para que se puedan hacer esto. Y es por eso que el manejo de la tecnología para poder mejorar los derechos reproductivos se debe estar empezando desde las plataformas que existen ya. Muchas gracias y le damos la palabra de nuevo. Gracias, Faith. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo en el país. Pues podemos ver que, como en otros países del sur global, Zambia también tiene dificultades para acceder, no solo en términos de Internet, sino también el acceso a la información y a los servicios de salud. Así que muchas gracias por ofrecernos este uso de estos tipos distintos de formato que incluyen la radio, las redes sociales y plataformas de todo tipo. Muchas gracias, Faith. Ahora voy a presentar a nuestra siguiente panelista, Amina Evangelista, que es la directora ejecutiva y fundadora de Roots of Health, que es la única organización de salud reproductiva que opera en Palawan, en Filipinas. Amina trabajó en Human Rights Watch, era Vital Voices Lead, también embajadora global y también miembro de la Iniciativa de Igualdad. Y también era líder joven en la Asia Society. Tiene un currículum mucho más extenso, esto es brevemente. Así que Amina nos puede hablar de sí misma y de Roots of Health, lo primero, y segundo, cómo trabaja con partes interesadas clave que incluyen el gobierno, la juventud y las personas influyentes de la comunidad para mejorar la calidad de la recopilación de datos a la hora de mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Pues muchas gracias, Lisel, y muchas gracias, Women Strong, por organizar este panel. Gracias a quienes están asistiendo hoy a la reunión. Gracias, Ana y Faith, por lo que nos habéis contado. Como saben ya, Lisel, soy filipino-estadounidense y trabajo en Roots of Health en Filipinas. Creamos esta organización hace 15 años. ¿Por qué trabajo en esto? Pues creo en los derechos de las mujeres y la juventud al acceso a la salud y derechos a la salud sexual y reproductiva. Creo que había ahí una brecha, había embarazos no planeados, sobre todo entre adolescentes, la cuestión del VIH y la mortandad de las madres eran todos problemas en nuestro país. Así que lo que hacemos es ofrecer servicios anticonceptivos, acceso a servicios de salud y también tenemos colaboraciones con los gobiernos para que así también contribuyan al acceso a estos derechos. En cuanto a la pregunta, parte del apoyo que le damos a nuestras entidades colaboradoras es mejorar la calidad de los datos para así, de nuevo, mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos o el acceso a los servicios relacionados. Nosotras lo que hemos hecho ha sido recopilar datos por medio de encuestas en papel, yendo casa por casa. Bueno, esto era lo que se hacía y se ponía todo en una hoja de Excel. Para cuando ya se pueda analizar esos datos ya no están actualizados. Y aunque estén actualizados, no se suelen hacer los análisis, porque el volumen de los datos sin analizar puede ser increíble. Normalmente las personas involucradas en estas encuestas no tienen la experiencia como para hacer esos análisis. Por lo tanto, tener datos pertinentes y actualizados es crucial para cualquier programa relacionado con cualquier institución gubernamental y con este tipo de programas. Por lo tanto, trabajamos con Puerto Princesa y su ayuntamiento para recopilar datos pertinentes y actualizados y colaboraron con nosotras
para crear el sistema integral de hogares. En Filipinas lo llamamos CHIS. Esta es una aplicación que nos permite recopilar información relevante de forma más ágil para que llegue a todos los departamentos intergubernamentales implicados y así también solventar alguna inconsistencia entre los datos que pueda haber. Así podemos acceder a los hogares estableciendo también códigos de forma individual. Por lo tanto, incluso si las familias se mudan, pues los datos se pueden reasignar más tarde y así pues se ahorra muchísimo tiempo. Este trabajo que hemos hecho no es revolucionario, pero sí nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los sistemas de datos se diseñan de arriba a abajo. Lo que podemos hacer con este tipo de datos precisos es que el sistema funcione para quienes recopilan los datos. Normalmente los y las profesionales de la salud son quienes trabajan a nivel comunitario y una vez ya envían los datos recopilados a nivel comunitario ya no vuelven a ver esos datos. Nuestra iniciativa hace que los datos estén disponibles a nivel local, por lo tanto, quienes trabajan en el sector de la salud pueden ver los datos en tiempo real y planificar de forma eficaz para ver que si satisfacen las necesidades de su comunidad. Podemos tener estos datos también en dispositivos móviles. Muchas de las personas a las que hemos formado han usado su tiempo libre para garantizar que cada una de las ciudades o pueblos tienen todos los datos disponibles en esta aplicación. Nos permite también incluir la perspectiva de género en la recopilación de datos para que así organizaciones como la nuestra puedan utilizar sus fondos mejor. Este sistema surgió de la respuesta a desastres a nivel local, a nivel de la ciudad, pero este sistema ha gozado de mucho interés. Las instituciones se dieron cuenta de cómo de importante era este tipo de sistema e incluso introdujeron legislación para agilizar el proceso de aceptación de este sistema. Ahora lo que estamos haciendo es formar a más personal sanitario gubernamental o público para que puedan utilizar el sistema. Así que ya no solo nuestro gobierno local va a tener información actualizada e información con perspectiva de género. Por ejemplo, ver qué hogares están liderados por mujeres, qué mujeres están embarazadas y también ver qué necesidades de anticoncepción no están siendo satisfechas. Una vez hemos recopilado todos esos datos, los podemos analizar para diseñar más correctamente los programas destinados a las mujeres y adolescentes. Así podemos garantizar el acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos. También ayuda a los programas de formación de jóvenes que a lo mejor pueden tener más riesgo de tener un embarazo no planeado. También hemos podido identificar a pueblos donde hay a lo mejor una necesidad mayor de anticonceptivos para que otras organizaciones como la nuestra pueden priorizar sus intervenciones dependiendo de las necesidades. Los desastres, las crisis nos han hecho ver que tener un gobierno responsable a nivel local es fundamental. Durante el COVID y después de un tifón muy duro que hubo en las Filipinas, el gobierno tuvo muchas dificultades para satisfacer las necesidades de la población. Había problemas sobre la contabilización de las familias, de los hogares y había incluso favoritismo a la hora de conceder ayudas. Y eso lo que hace es generar más conflictos en las comunidades e incluso exacerbar los problemas de la comunidad. Con nuestro nuevo programa, para poder entrar en la lista, en el listado de familias, simplemente hay que hacer un clic. También los datos van a estar disponibles en la nube, porque a menudo, en medio de un desastre, si el papel es donde se almacenan los datos, pues a veces no hay una copia de seguridad de los mismos. De esta forma, sabemos que los datos están disponibles, que son precisos y, por lo tanto, van a ser más confiables. Así vamos a poder reforzar la cohesión social.
Los hogares saben perfectamente, gracias a este sistema, los objetivos de este y saben si pueden aplicar o solicitar su entrada en ciertos programas gubernamentales de ayudas. Este programa es un ejemplo muy claro de que si los programas digitales se adaptan a las necesidades de las personas a las que van dirigidos, de verdad pueden ayudar de forma tangible a las mujeres y jóvenes de las comunidades. La tecnología puede parecer inaccesible o insignificante en sus vidas, pero gracias a este tipo de programas hay muchas mujeres y jóvenes que de verdad están esforzándose por participar a nivel digital para poder así ayudar a sus comunidades. Si tienen algunas preguntas, si tienen interés en otros programas, estaré encantada de hablar de ellos. Ana y Faith ya han hablado de programas similares a los que tenemos nosotros, pero bueno, de momento lo voy a dejar ahí. Gracias. Muchas gracias, Amina. Me ha encantado esa idea de identificar un problema público y después encontrar soluciones que tienen en cuenta tanto la comunidad como la tecnología. Creo que es un enfoque muy bueno a la hora de intentar mejorar las vidas de las mujeres y las personas jóvenes de una comunidad. Así que muchas gracias por la explicación. Muchas gracias a quienes han comentado en el chat también. Estamos viendo muy buenas oportunidades para trabajar con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Así que ahora, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Creo que ya hemos visto algunas, así que pueden responder a las preguntas que hay en el chat ya. Tengo una por aquí para Amina. Creo que no es una pregunta, pero sí hay un comentario de Raisa Beltrán sobre cómo utilizar el procesado en los ordenadores para prevenir los riesgos de salud sexual en los Estados Unidos. Creo que está conectado con lo que había comentado Amina. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por el comentario. Creo que es muy interesante. Ojalá el tipo de tecnología que hay en los Estados Unidos estuviera disponible en Filipinas y en otros lugares. Creo que es increíble el poder utilizar esa tecnología tan avanzada para poder predecir quién podría necesitar más apoyo. Y por desgracia, nosotras en las Filipinas no estamos tan a la vanguardia en la tecnología, pero durante la pandemia sí que hemos podido iniciar estudios sobre salud sexual y reproductiva, por ejemplo, para ver en qué situaciones se podría encontrar una chica que podrían dar lugar a un riesgo más alto de tener un embarazo no planeado, que lo tuviera, por ejemplo, que viviera en una familia monoparental. Y recopilamos esos datos y podemos usarlo al recuperarnos del tifón que hubo. Ahí entonces en las comunidades nos enfocábamos en los hogares monoparentales precisamente por esos datos. Entonces es la misma idea, usar los datos, la investigación. Así podemos ver quién necesita un apoyo extra. Así podemos tener claro nuestro público objetivo, porque como ONG sabemos perfectamente que tenemos que controlar muy bien nuestros recursos e intentar tener la mayor repercusión posible. Por lo tanto, creo que es impresionante ver este tipo de tecnología usándose. Muchas gracias, Amina. Sí, vamos a usar nuestros datos, vamos a recopilarlos y vamos a aprovecharlos al máximo. Tengo otra pregunta para Faith. Faith, ¿cómo consigue que participen la juventud en los mensajes, en el diseño de mensajes sobre salud y derechos sexual y reproductivo en sus campañas? Pues es una muy buena pregunta. Gracias, Lisel. Pues lo hacemos de muchas formas. Creo que voy a hablar de lo principal que hacemos, que han demostrado ser buenas estrategias. Antes de hablar o de empezar a trabajar en un programa, sobre todo en los que tienen que ver con el difundir información para las personas jóvenes, hacemos una evaluación y un análisis para entender cuál es la situación. Ahora mismo sobre el terreno, cuáles son las lagunas y cómo podemos garantizar que las solucionamos.
en vez de pegar tiros al aire. Entonces, esto lo hacemos con encuestas, con diálogos y además también hacemos entrevistas individuales con las personas beneficiarias. Además, una vez entendemos los datos que tenemos de estas sesiones, entonces creamos una sesión de creación colaborativa de mensajes. Compartimos información con las personas jóvenes que podrían ser beneficiarias o que podrían decirnos o aportarnos información sobre cómo afectarían estos a las personas beneficiarias de nuestros programas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos presencia en 8 de las 10 provincias de Zambia y, por lo tanto, la creación de mensajes no funciona igual en todas las provincias. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tener una sesión de creación colaborativa nos permite adaptar los mensajes y garantizar que tenemos representación de la demografía concreta a la que nos enfocamos. También cooperamos para garantizar que utilizamos un lenguaje sencillo, además de unas imágenes también accesibles. Por ejemplo, a la hora de hablar de la prevalencia del VIH, tenemos una página que se llama MySpace en Facebook y ahí tratamos de forma muy informal a nuestro público objetivo para garantizar que hay participación en ese foro. Así también garantizamos que la información está en constante flujo entre ambas partes, que no simplemente tenemos nosotras un monólogo, sino que existe realmente una conversación, a lo mejor en un chat o en una publicación. La verdad es que siempre hay mucha participación. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los lenguajes, hay que tener una creación colaborativa de los mensajes y garantizar que las personas jóvenes son parte del diseño. Perdón, estaba apagado mi micrófono. Gracias, Faith. Lo que nos compartes tiene también que ver con lo que nos ha platicado Ana de su experiencia en México, en donde hay distintos públicos, distintas audiencias, tanto rurales como urbanos, hay distintos contextos que tomar en cuenta. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta para Ana. De tu experiencia trabajando con tecnología para brindar servicios para niñas, niños y adolescentes, ¿cómo hacen con el tema de la brecha de género para asegurar que todos estén incluidos, para asegurar la inclusión en los esfuerzos que hacen ustedes en México? Creo que, bueno, ahí nuevamente nos apoyamos mucho de los líderes comunitarios para poder incluir a ambos géneros en estas actividades, porque si bien al momento de subir o de crear contenido en redes sociales o en estas plataformas digitales, no sabemos quiénes son quienes los van a ver con mayor frecuencia, si son chicos, si son chicas, que generalmente, y esto también la experiencia nos lo ha dado, y obviamente las estadísticas que arrojan estas plataformas de cuántas personas han visto tus videos, cuántas personas le han dado me gusta y demás, son las chicas quienes se interesan más en estas temáticas. Por lo tanto, hemos tenido que desarrollar un poco más de estrategias para la atención o para tener la atención de los chicos y de los adolescentes. Cosa contraria que pasa, algo diferente que pasa con los niños y las niñas, por ejemplo. Con los niños y las niñas se puede trabajar este tipo de contenidos también, y siempre es, no sé, además de que es más accesible trabajar con niños y con niñas, esto porque aún no tienen tan permeada su forma o no están tan influenciados por el entorno más adulto. Algo diferente con los adolescentes, por ejemplo, que los adolescentes sí están ya un poco más involucrados o están más inmersos en cuanto a temáticas más fuertes en cuanto a violencias, y demás, que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, con los niños, ambos
se muestran interesados en las mismas temáticas, ya sea en temas que generalmente y que cultural y socialmente nos dicen que son más para niñas, niños, más para niñas o mujeres, y temas que son específicos para niños o para adultos. De alguna manera, así es como se lleva la educación tanto informal como formal acá en México, en donde hay ciertas temáticas que son oportunas y aptas para niñas y ciertos temas que también son oportunos para niños, y es en donde entra esta brecha en cuanto a la desigualdad de género. Pero es justamente en donde tratamos de trabajar con grupos mixtos, aun cuando en algunos espacios es muy difícil por el contexto cultural también, en el cual hay muchas, el tema de menstruación, por ejemplo, cuando lo abordamos, hay muchas niñas que no quieren que los niños estén presentes, ni siquiera el profesor o un adulto que esté presente porque se sienten cohibidas y les da pena hacer preguntas respecto a este tema, o les da pena preguntar sobre su propio cuerpo, ¿no? En dónde está la vulva, incluso cuando mencionas la palabra vulva y pene, hay cierta reacción en cuanto a los niños. Las niñas se cohíben y les da pena, y los niños también, ¿no? O sea, entonces creo que el fomentar estos espacios mixtos en el cual, pues, es cierto, las mujeres y las niñas am, tenemos este acceso a la información de manera diferente y nos gustaría más hacerlo en privado, porque así es como nos han hecho creer que son nuestros temas de las mujeres privados, o sea, los cuales solo en casa, solo en un espacio cerrado se pueden hablar. Creo que eso abona mucho a poder impulsar esta equidad de género en la cual, pues, sí se pueden abordar estas temáticas de manera separada, claro, pero en algún momento estos temas también son en grupos mixtos en los cuales, pues, se pueda sentir esa incomodidad, ¿no? En el cual no me incomode hablar de mi cuerpo o de mis procesos como mujer, y igualmente con los niños y las niñas, con los niños, ¿no? Que no les incomode hablar sobre su pene, sobre los procesos que pasan en su cuerpo, por temor a qué me va a decir la otra persona o incluso cómo van a reaccionar mis personas. Claro, este proceso es paulatino, es lento, porque de ninguna manera se va a forzar al grupo o a los estudiantes o los niños o las niñas a que sea un tema mixto, pero creo que el tener estos videos en redes sociales y en las plataformas digitales nos ha ayudado a que estemos más cómodos hablando de nuestra sexualidad, de nuestra autonomía corporal y de nuestros derechos a la reproducción o no reproducción. You have commented about Muchas censorship. gracias, Ana. Sé que hemos comentado sobre la censura en los videos de Purpurina, pero hay una pregunta relacionada sobre los desafíos en la censura. Y no sé si Faith o Amina han tenido algún tipo de experiencia cuando tienen que lidiar con algún tipo de censura en sus contenidos. Bueno, voy a ir yo. Sí, sí, definitivamente hemos tenido este problema varias veces, ya que el algoritmo y las reglas que están establecidas dentro de las plataformas sociales están lamentablemente en contra de cualquier tipo de contenido que esté relacionado de los derechos reproductivos. La mención de alguna palabra específica, el hablar sobre algún tipo de temática, o cuando hablamos de intentar tener la atención de una audiencia y este método o técnica tenga que hablar con sexo, no se permite. Esto es algo que no funciona y es precisamente el problema porque queremos establecer una comunicación con estos jóvenes y es por eso que creo que debe existir mucha más comunicación, ya que entendemos que las reglas están establecidas para proteger a los jóvenes, pero nosotros teníamos una gran comunidad de seguimiento en TikTok, teníamos millones de vistas, incluso aquellos videos que estaban
siendo traducidas, incluso los videos de amaze.org. Y había un video en particular que hablaba sobre la masturbación y creo que alguien lo reportó. Y como lo reportó, fuimos baneados o shadow ban. Y esto quiso decir que por muchas semanas el algoritmo cambió de manera de que no pudieran ver nuestro contenido. Eso se refiere a shadow ban, cuando no podemos ver nuestro contenido, a pesar de que lo hacemos. Y creo que es algo que debe ser hablado, ya que existen las reglas para proteger a los jóvenes, pero tiene que haber algún tipo de permisivismos para hablar estos temas con los jóvenes. Gracias a Mina, sí es algo como lo que estaba hablando Ana, el usar nombres creativos, títulos diferentes para poder tener estos alcances. Faith, ¿has tenido alguna experiencia similar? Sí, para añadir a lo que dijeron Amina y Ana, para nosotros también hemos experimentado o sufrido personas que están en contra en estos sectores que trabajamos. Por ejemplo, ya hay documentación que incorpora información relacionada a cómo los jóvenes pasan desde la niñez a la adolescencia y hasta la adultez. Y este currículo fue retraducido y plasmado para mostrar que no estaba usando el lenguaje que debe usarse o que el lenguaje era inapropiado. Y este currículum, como pueden pensar, como país, la comprensión de de la educación sexual se colocó en un documento y este documento fue compartido en diferentes escuelas y en diferentes conversaciones durante los años de aprendizaje de los jóvenes. Y todos aquellos que estaban en contra de nuestros paneles obtienen esta información, lo que hacen es cambiar qué es lo que están diciendo y dicen, oh, estas organizaciones civiles están fomentando el uso del sexo, que usemos el condón para simplemente tener relaciones sexuales ilícitas o más, y esto las daña nuestro trabajo. Hay tantas experiencias. Tenemos el mismo problema en México. Tenemos muchas personas en contra que están diciendo que únicamente estamos fomentando a nuestros niños y niñas a tener estas relaciones sexuales. Así que estamos igual. Y hay otra pregunta para Ana. ¿Cuáles son los desafíos que existen en crear alianzas con los líderes de comunidades y el mensaje de la salud y de derechos reproductivos? Ana. Mm, Bien, creo que la mayor dificultad que tenemos no es al momento de conectar o entablar una relación con los líderes o las líderes comunitarios. El problema es, o nos enfrentamos al problema posterior, ¿no? Es decir, primero brindamos la información necesaria, las líderes comunitarias nos apoyan en difundir los contenidos que nosotras desarrollamos, ya sea con adolescentes, niñas, niños o con mujeres adultas o jóvenes. Lo difícil está en que cuando estas personas quieren acceder a un servicio de salud sexual y reproductiva, digna, responsable, no hay opciones. Es decir, lamentablemente las instituciones públicas a las cuales tienen acceso las comunidades, tanto rurales como indígenas, es difícil que puedan tener un servicio con un trato digno. Por la saturación de los espacios, por que no hay capacitación a los servidores de salud, por falta de personal, entre otras razones que tienen estas instituciones. Al momento en el que un adolescente, por ejemplo, llega a un centro de salud a pedir o a solicitar que se le proporcione algún método anticonceptivo, digamos que no algún hormonal, sino simplemente un preservativo, en el cual quieres acceder a un preservativo, pues para poder disfrutar de tu vida sexual, ¿no? Entonces, estos espacios públicos te dicen, ¿qué edad tienes? O sea, te hacen todo un interrogatorio de qué edad tienes, para qué lo quieres, si estás casado o casada, si tus padres saben.
que estás yendo al centro de salud a pedir algún preservativo, demás, ¿no? Entonces, cuando el adolescente o la mujer se enfrenta a esta situación en un espacio de salud, en una comunidad, eso es muy grave, que no tendría que ser así, pero si una adolescente de 15 años se acerca a un centro de salud a pedir un preservativo, bueno, en la comunidad ya se está hablando. Además, los centros de salud tienen unas normas o unas reglas un poco extrañas. Voy a hablar de una situación aquí en el centro de salud donde estamos, Mujeres Aliadas, en el cual tú vas a solicitar algún método anticonceptivo. En este caso fuimos a pedir preservativos, fue una de mis compañeras. Entonces, al tiempo, como a los 2 meses le avisan que ya estaban sus preservativos, pero además de avisarle, estaba en una lista pegada en una de las paredes de este centro de salud, ¿no? Ahí estaban mujeres que solicitaron preservativos y ahí todos los nombres. Entonces, eso es un atentado muy grave en contra de nuestra privacidad y de nuestra sexualidad, donde dices, ¿qué les pasa? Bueno, entonces, si te presentas ante estas situaciones, pues ya no vas a estos espacios. Justamente ahí también es donde nosotros entramos con otras actividades que tenemos para llevar esta atención digna e integral a las mujeres con jornadas o con unos espacios en los cuales las parteras atienden estas necesidades, no solamente de las mujeres, sino de los adolescentes. Pero tenemos limitaciones en cuanto a distancias, tiempos y demás. Sin embargo, esta es la mayor, creo yo, dificultad a la cual nos enfrentamos, que no podemos brindarles un espacio seguro y digno a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes para que accedan a, a estos derechos tal cual se los platicamos, ¿no? Muchas gracias, Ana. Veo que el tema de la privacidad de la información sigue pasando. Quizás mientras escuchamos de qué es lo que podemos decir, podemos escuchar a Susan en cuáles son los registros que existen en relaciones a la menstruación, cuáles son esos que no están siendo documentados o cuáles son aquellos que quieran tener un tipo de aborto o que tienen algún tipo de embarazo. No sé si alguien quiera comentar en base a cómo podemos hablar sobre la privacidad de la información y cómo debe ser protegida y retenida. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Amina. Bueno, yo puedo empezar. Siendo honesta, yo espero que esto no se convierta en un problema acá en las Filipinas, pero al ver cómo se está desarrollando en los otros países, creo que esto es algo que vamos a ver. Y como lo mencionaron en Holland, las compañías de técnicas son las que realmente son las que tienen la información, son los dueños. Y aunque estamos hablando de la censura, lamentablemente, estas compañías no han sido siempre muy abiertas a tener estas conversaciones para poder lidiar con las preocupaciones que estamos mencionando. Y en las Filipinas tenemos muchas leyes que desafortunadamente no están implementadas, pero sí tenemos una ley reproductiva, la cual todavía no ha sido implementada, pero que yo asumo o asumiría que si hacemos nuestra información, si en algún momento el gobierno o alguien más intenta tomar esta información para algún tipo de intención negativa, todo lo que hemos mencionado, creo que lo que trataríamos de hacer es luchar y hacer una presentación de que la ley respete los derechos humanos, respete la información y nos enfoquemos en que no debemos hacer eso, no se puede hacer eso. A pesar de esto, creo que si hablamos de una visión realista, no sé si hay algo que podamos hacer o mucho que podamos hacer. Susi, tú mencionaste que desde que se hizo la abolición de la ley de Roe versus Wade del aborto, se empezó a hacer un seguimiento de cuáles son las aplicaciones que hacen el seguimiento de la menstruación y se está haciendo
un seguimiento para ver si con esta información se hace una prevención del aborto. No sé si en los Estados Unidos se está haciendo algún tipo de lucha en contra de esto, pero puedo imaginar que quizás podríamos ver alrededor del mundo en ver qué es lo que ha funcionado para mantener la privacidad y tratar de seguir haciendo esto de adelante. Muchas gracias, Amina. Eso es algo que está pasando y tenemos que seguir hablando sobre esto. Otra pregunta para Faith, por favor. ¿Cuáles son normas de género relacionadas a la utilización de los servicios en los derechos reproductivos? Faith, por favor. Sí, claro. Bueno, Zambia es un país que tiene declarado como una nación cristiana. Y es por eso que las normas de géneros y la visión de ser cristiano es algo que es difícil. Y es por eso que una de las normativas de género y la estigmatización que existe en los derechos derechos sexuales causan muchas reglas, digamos, no escritas, que no permitan que las mujeres hablan abiertamente de sus necesidades sexuales, sus necesidades de salud. Y eso es lo que no permite que tengan estos accesos. Por ejemplo, en las políticas, el cuidado del posaborto es legal. Sin embargo, por los valores cristianos y los estatus como nación cristiana, esto no se habla de una manera honesta y abierta. Se habla más de los valores en vez de las necesidades. Y esto, por supuesto, hayan discusiones en base al sexo en general. Las mujeres no tienen derecho a compartir cuáles son sus necesidades sexuales. Y esto es lo que hace recalcar la necesidad de tener acceso a estos servicios. Más allá de esto, la sociedad es muy patriarcal, específicamente o especialmente en las áreas rurales. Vemos en donde muchos jóvenes no tienen información sobre su cuerpo, sobre sus derechos y sobre sus necesidades. Y es por eso que mucho de la programación que tenemos que hacer se trata sobre asegurarnos de que esta información sea compartida, de que se conozcan los derechos y que se tenga el acceso y poder obtener una decisión autónoma de su cuerpo y cómo seguir adelante. Muchas gracias, Faith, por eso. Hay otra pregunta para Mina. Hay preocupaciones en que la información que es recopilada se esté usando para la investigación de policía o algún tipo de ambiente hostil en gobierno. Y sí, no lo hemos visto realmente y espero que esto no ocurra. Se hizo una pregunta anteriormente sobre si tenemos algún tipo de ayuda o compra por parte del gobierno para realmente nos ayude a hacer esto. Esto podría exponer las cosas que están haciéndose o no, pero creo que después del COVID y después de los desastres que pasamos en Palagua, ah, hizo que el gobierno se volviera un poco más abierto a obtener más información, aunque esta información muestre cuáles son las carencias y que tienen como gobierno. Estos desastres les mostró que la información es importante y qué es lo que se debe hacer y cuánto hay que hacer. El ver cuántos recursos tenían y ver que eran tan pocos para lidiar con todos estos problemas, se puede decir que estos problemas, a pesar de que fueron algo muy negativo, nos trajo una resolución positiva al permitir que el gobierno sea más abierto para tratar de lidiar con los problemas que estamos enfrentándonos. Y el gobierno sabe que los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, son las complicaciones que pueden tener el embarazo. Saben que estos son problemas que tienen que empezar a luchar en contra. Y es por eso que puede existir estos tipos de apoyo, pero como lo dice la pregunta, tenemos que tener mucho cuidado en asegurarnos de que esta información no sea usada en contra de las personas. Muchas gracias. Para poder hacer el cierre,
Esta última pregunta va a ser para todos ustedes, para que me podamos hacer tu comentario finales. This is a question from Susan. Christian nation opposers who have nothing better to do than Estas personas que están en contra, estas personas religiosas que están viendo que simplemente hacen seguimiento, estas visiones negativas del gobierno o estas comunidades que ustedes están enfrentándose, ¿cómo siguen manteniendo este deseo de seguir adelante? ¿Cómo siguen haciendo su trabajo? Esta es la pregunta que voy a mantener adelante. Maybe Faith? ¿Qué quiere empezar? Quizás Faith. Sure. Por supuesto. Bueno, pues hay muchas razones que hacen que nos levantemos de la cama para hacer esta labor. Por supuesto, todo comienza por ver que podemos alcanzar estos derechos. Hay luz al final del túnel. No vemos barreras que sean insuperables. Tenemos también a otras organizaciones aliadas que nos ayudan y que de verdad están trabajando en pos de estos derechos, pero realmente lo que hacemos es visualizar un mundo en el que todo el mundo está sano y que alcanza todo su potencial. Así que nosotras todos los días nos levantamos para trabajar en pos de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos con actividades de alcance en campus de universidades, actividades deportivas, para ver también qué plataformas existen ya, qué espacios hay creados a nivel comunitario para poder maximizar la difusión de información, para ver que la información de verdad se utilice de forma eficaz, para así garantizar que llegamos a personas de verdad para que puedan alcanzar todo su potencial. Nuestros programas garantizan que en el diseño también participen las personas jóvenes, porque así son mucho más sostenibles. Así de verdad podemos ofrecer soluciones a los desafíos a los que estas personas se enfrentan. Por lo tanto, todas las mañanas nos levantamos y decimos, vamos a seguir trabajando por esta salud y los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a seguir con mucha fuerza para garantizar que las personas jóvenes y las mujeres jóvenes tengan la información necesaria para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y que tengan pleno conocimiento de sus derechos. Eso es lo que nos ayuda a seguir. Thank you so much, Faith. Muchas gracias, Faith. Amina, please, with your Amina, final remarks. última conclusión. Pues simplemente voy a resaltar lo que Faith ya ha mencionado. Mis colegas y yo vamos a seguir trabajando por defender los derechos de las personas de las Filipinas para que tengan acceso a la salud y los derechos de los que deben de gozar. Hace 14 años empezamos a trabajar con Roots of Health y hace unos 4 o 5 empezamos a ver la reducción en el número de embarazos no planeados en nuestra ciudad y también en muchos otros lugares en Filipinas. Así que esto nos da esperanza porque vemos que nuestros programas están dejando huella y que estamos alcanzando nuestros objetivos. Es un placer poder decirle a otras personas defensoras, a otras organizaciones gubernamentales, mirad, si les brindamos a las personas jóvenes la información que precisan y si ofrecemos servicios anticonceptivos donde no se les juzgue, si formamos a todo el personal sanitario y a quienes facilitan el acceso a la salud sexual y reproductiva, de verdad podemos mejorarla para todo el mundo. Y precisamente en eso nos estamos centrando para los años venideros, en continuar con este cambio que ya está ocurriendo en nuestra ciudad y empezar a ampliarlo a otras partes del país. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y por lo tanto creo que estamos felices porque hay muchas organizaciones representadas aquí que están en el Learning Lab, en el laboratorio de aprendizaje de Women Strong. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando porque hay cuestiones muy arraigadas que son problemas, pero creo que también hemos logrado muchas cosas, así que poder replicar estas buenas prácticas es esencial, tomarlas
lecciones que hemos aprendido y aplicarlas allí donde sea pertinente. Creo que estas son las cosas que hacen que mi equipo y yo sigamos adelante. Muchas gracias, Amina. Y esta última ronda para Ana, lo que nos pregunta Susan, en estos ambientes con tantos retos, con tanta gente en contra, con tantos opositores, ¿qué te hace levantarte cada mañana y seguir motivada y tener el valor y el coraje de seguir haciendo este trabajo? Bueno, creo que tanto en Mujeres Aliadas, creo que es importante, como ya lo recalcaron mis compañeras Amina y Faith, el trabajo que hacemos hacia afuera con la comunidad, pero creo que también se nos está olvidando y es una parte que personalmente me motiva, es mi motor de todos los días, son las redes. Las redes que tengo con las líderes comunitarias que, bueno, a lo mejor es un término no muy conocido, pero que son mis comadres de lucha, así nos nombramos, las cuales nos apoyamos una a la otra, porque justamente no es fácil trabajar contracorriente en un espacio en donde tenemos todo en contra, ¿no? En donde la cultura, el patriarcado, el machismo, la heterosexualidad, todo está en contra de nosotros y es muy difícil sostener todo esto. Entonces creo que el que tengamos una red, el que podamos luchar juntas para poder tener estos resultados en el cual es motivador y de verdad inspirador darnos cuenta y ver cómo más mujeres, más niñas y más adolescentes estamos despertando y estamos uniéndonos a la lucha y a la resistencia hacia un futuro y un presente en el cual los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes sean respetados. Es, la verdad, muy motivador darnos cuenta y entender y que ojalá en todos los espacios se entendiera así, que para poder defender no solo los derechos sexuales y reproductivos, sino los derechos de las mujeres y todos los derechos que tenemos, entender que el primer espacio de lucha es el cuerpo, como nuestro primer territorio. Si nosotras no conocemos nuestro cuerpo, los procesos que pasan en ellos, es muy difícil que podamos entender todo lo demás, ¿sí? Porque todo lo demás gira en torno a nosotras. Entonces, creo que esta es con una de las consignas que hemos trabajado por algún tiempo ya con mis comadres de lucha, en el cual el cuerpo tendría que estar siendo visto como el primer territorio de lucha y resistencia, no solo de ahora, sino de todas nuestras mujeres que vienen detrás de nosotros y todas esas mujeres, niñas y adolescentes que vienen también detrás de nosotros. También, gracias a nuestras panelistas por recordarnos hoy la importancia de ser creativas, de tomar en cuenta los contextos y realidades en los que trabajamos y la importancia de medir lo que estamos haciendo y respaldarlo con datos para poder evaluar, avanzar y hacer alianzas. I will now turn it over to Susan for Ahora the voy a darle la palabra remarks. a Susan para que nos dé sus últimos comentarios. Susan. Muchísimas gracias, Lisel, Ana, Amina y Faith. Hemos aprendido muchas cosas hoy sobre cómo poder alcanzar de la mejor forma a las comunidades en términos de salud y derechos sexuales y reproductivos. Hemos hablado de innovación. Vuestra determinación, su determinación es increíble. Hemos hablado de cómo responder a las necesidades de las comunidades, cómo adaptarnos para llegar a ellas, comprender que en cualquier situación no lo sabemos todo y que debemos estar preparadas para responder ante cualquier cosa. Y por supuesto, aprendemos haciendo qué está funcionando, qué no está funcionando. La misión de nuestras organizaciones es llegar a las mujeres y las niñas para que puedan acceder a estos servicios.
Como conclusión, desde Women Strong, creo que nunca debemos subestimar el conocimiento de las organizaciones comunitarias locales, que reciben muy poca financiación en comparación con las organizaciones grandes. Pero realmente estas organizaciones locales son las que conocen las necesidades de las mujeres y las niñas, lo que necesitan no solo para sobrevivir, sino también para avanzar y progresar. Muchísimas gracias por venir. Feliz reivindicativo Día Internacional de las Mujeres. Tienen también otras sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Si tienen cualquier pregunta, estaremos encantadas de responderlas. Muchas gracias por su trabajo. Gracias por estar aquí y que tengan un muy buen Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.